Muy buenos días amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este programa, Voces y Propuestas a través de la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. Estamos este día jueves 4 de febrero, a pocos días de darse ya las elecciones generales, las elecciones en Ecuador 2021. Estas elecciones que nos han llamado a votar por asambleístas y también por la presidencia de la República, el Ejecutivo que estarán a cargo de la administración de gobierno los próximos 4 años. Hemos realizado varios programas aquí en Voces y Propuestas, conversando con diferentes organizaciones sociales, analistas, que hemos intentado llevar hacia ustedes algunos criterios, algunos debates sobre cuáles serán las mejores opciones para las votaciones de este día domingo, en tanto a la Asamblea Nacional, los asambleístas, candidatos, candidatas a la Asamblea Provincial y también hacia la Presidencia de la República. Una campaña atípica por el contexto de la pandemia es lo que hemos tenido justo en estos días. Los partidos y movimientos políticos se encuentran cerrando ya campaña. El día de ayer fue bastante movido en diferentes ciudades, en Quito, en Guayaquil. Se espera que algunos candidatos cierren también el día de hoy su campaña electoral y tengamos un par de días para pensar y reflexionar nuestro voto. En este primer bloque del programa les invitamos a ustedes, amigos, amigas, a escribir en las redes sociales qué ha faltado por debatir, que no ha quedado claro, quizá la ambigüedad de algunos discursos políticos por el miedo a perder votos no nos ha dado debates a profundidad. Debates que son necesarios para los ecuatorianos y ecuatorianas. Eso les invitamos a ponerlo en nuestras redes sociales. Estamos en vivo y en directo por nuestros canales y nuestras redes de Wambra Medio Digital Comunitario. Nos pueden seguir con @WambraEC en Facebook, en Twitter e Instagram, y de la misma forma en nuestro canal Wambra EC. Estamos esperando también, en esta mañana vamos a conversar lo que tenemos por acá, el voto por los derechos humanos. Tenemos a 3 invitados, invitadas que nos hablarán sobre esto. ¿Cuál será la política transversal de derechos humanos que tendrá el gobierno ecuatoriano? Eso es lo que tendremos en unos minutos nada más. Estaremos conversando sobre algo que ha afectado quizá en los últimos 15, 14 años, que ha sido muy criticado. ¿Cuál ha sido la política de derechos humanos del gobierno frente a conflictos como la protesta social, como las exigencias y demandas de derechos? Ha habido una implementación y uso de la fuerza, ha habido una política de seguridad, ha habido una política quizá de represión por algún lado. También analistas hablan de la criminalización de la protesta social. Organizaciones sociales generaron informes durante varios años de líderes sociales, defensoras de derechos humanos, que tuvieron juicios, estuvieron presos. De eso estaremos hablando en este programa. A todos y todas, nuevamente recordar, en este programa nos vamos a dedicar también a leer los comentarios, a escucharles, amigos y amigas. Tenemos una información antes de iniciar en este programa. Antes de poner los perfiles, nada más les contamos con quién estaremos hablando en esta mañana. Ya se encuentran en la sala, en nuestra sala de Zoom, en la espera. Le damos la cordial bienvenida. En unos minutos estaremos hablando. Lo tenemos justo en pantalla. Dina Benavides Llerena, Vivian Hidrobo Mora y Fernando Bastías Roballo. Muchísimas gracias. Con ellas y él estaremos hablando en los próximos minutos. Tenemos un pequeño video realizado por nuestras compañeras del programa Pócima Crítica, este programa de análisis desde los feminismos. Hicieron entrevistas durante
este periodo de campaña a varias asambleístas, candidatas a la Asamblea Nacional, pero de la misma forma recolectaron diversas voces de colectivas y organizaciones de mujeres. Escuchemos cuáles son las demandas que llegan este domingo a las elecciones en Ecuador de las mujeres en este 2021. Escuchemos. ¿Cómo está la agenda de mujeres y feministas en las elecciones para la Asamblea Nacional? Diversas organizaciones de mujeres y feministas participaron de Pócima Crítica Especial Elecciones 2021 y nos enviaron sus preguntas para las candidatas asambleístas nacionales. Aquí les mostramos un resumen de lo que fue este especial. Desde la Coalición Nacional de Mujeres les decimos a las asambleístas, muchas de ustedes van a ser electas, y les planteamos, les interpelamos cómo se van a posicionar respecto a los derechos sexuales y los derechos reproductivos, sobre el derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, en un tema súper importante que es el tema a si se continúa o no con un embarazo que no se quiere, ¿sí? Y ojalá que para cuando ustedes estén electas ya tengamos despenalizado el aborto por violación. Por lo tanto, el próximo desafío es preguntarles si van a ser capaces de defender o no la despenalización total del aborto en su gestión. Las cifras son igual de preocupantes cuando hablamos de la realidad de nuestras niñas y adolescentes. En el 2018 se registró el nacimiento de 2.235 bebés de madres azuayas que no superan los 19 años de edad. Esto quiere decir que del total de nacimientos en nuestra provincia, el 16.3% representan a niñas y adolescentes, mismas que se les fue negada la oportunidad y el derecho de decidir por sobre su cuerpo, su vida, su maternidad y su futuro. Entonces, les preguntamos, compañeras, desde su posición de futuras asambleístas, ¿qué medidas creen que el Estado ecuatoriano debería adoptar para que se garantice que las niñas, adolescentes, mujeres y toda persona en capacidad de gestar pueda decidir sobre su maternidad y sus cuerpos? Si se plantea reformar la reforma al artículo 150 del COIP sobre la despenalización del aborto por violación y cómo votaría. ¿Y tú? ¿Ya sabes por quién votar? Recuerda que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito, así como leyes que garantizan los derechos sexuales y reproductivos, son todavía un pendiente para las mujeres y los feminismos de todo el país, por ser una urgencia de salud pública y, por supuesto, de justicia social, y que según recomendaciones de organismos internacionales como la CEDAW, que en reiteradas ocasiones han observado que es una tarea pendiente aún del Estado ecuatoriano. Entonces, para que conozcas las respuestas completas que nos dieron las candidatas invitadas a Pócima Crítica, te invitamos a que sigas el especial de elecciones 2021 de Wambra, medio digital comunitario. Mira las entrevistas completas en nuestra página web www.wambra.es. Importante información la que nos compartía nuestra compañera Sinchi Gómez, que en conjunto con Génesis Anangonó, periodistas de este medio, han realizado este programa. Un esfuerzo de tener otras miradas frente a las elecciones en Ecuador. Importante haber escuchado en varios medios de comunicación la posición, las apuestas, la agenda, las propuestas de los candidatos y candidatas, de los partidos y movimientos políticos. Pero esto es importante, el Ecuador está compuesto también por su población y la población está organizada a partir de movimientos, colectivas. Entonces, hemos recabado estos criterios, los tenemos en nuestra página web. Si es que los quieres ver completos, las entrevistas, puedes ingresar en el especial que tenemos, Voces y Propuestas Elecciones 2021, en www.wambra.es. Hemos hecho esta apuesta por escuchar más, por escuchar las propuestas de las demandas de diferentes sectores sociales. Vamos a iniciar entonces este último programa antes de llegar a las elecciones. Nada más nos quedan 3 días para llegar a las urnas. Anticipar, este día domingo tendremos una cobertura especial desde Wambra EC también, de la misma forma, con la misma tónica, analizando, debatiendo temas de fondo.
no tanto con entrevistas hacia los actores y actoras políticas, no viendo quizá encuestas, hablando de los temas que están llegando a la Asamblea Nacional y que están llegando a la Presidencia de la República. Vamos entonces lo vamos a tener en pantalla. Nuestro primer perfil, estamos con Gina Benavides Llerena. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia, especialista superior en derechos humanos y magíster en derechos humanos y democracia en América Latina. Mención en políticas públicas, docente de diferentes espacios también. Ha participado y tiene experiencia en la función pública como directora del Centro de Rehabilitación de Mujeres de Quito, asesora de la Casa del Migrante del municipio de Quito y también ex defensora del pueblo. Fue defensora del pueblo encargada hace un tiempo. También estamos con Vivian Hidrobo Mora. Ella es abogada feminista y defensora de derechos humanos por la Universidad Católica del Ecuador, máster en derechos humanos por la Academia Universitaria de Lovaina, coordinadora de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos de Ecuador, actualmente coordinadora por esta alianza, una alianza que ya nos contará Vivian. El día de ayer tuvieron una rueda de prensa en donde presentaron varios puntos. Yo creería que son demandas, de exigencias frente al siguiente gobierno en torno a los derechos humanos. Varias organizaciones de mujeres, ambientalistas, que han dado seguimiento a estos temas en Ecuador. Y finalmente tenemos en pantalla a Fernando Bastías Roballo, activista de izquierda y por la defensa de los derechos humanos. Fernando cree firmemente en el fortalecimiento comunitario como mecanismo para la restitución de derechos y es parte también de organizaciones de derechos humanos desde la ciudad de Guayaquil. Queremos con Fernando conversar principalmente el tema de los derechos humanos y el modelo que ha imperado, que ha administrado la ciudad de Guayaquil durante los últimos años. Principal énfasis la conversación con Fernando en tanto a eso, el territorio, la localidad, Guayaquil, cómo ha estado en términos de derechos humanos, el pico de la pandemia el año anterior, la crisis humanitaria que tuvo Guayaquil, porque fue una crisis humanitaria, no solo tuvo que ver con el tema de los contagios y las muertes, tuvo que ver mucho con la administración de lo sanitario, de la salud pública. Queremos hablar con Fernando sobre ese tema. Entonces, damos la bienvenida a nuestros amigos y amigas entrevistadas en esta mañana. Muy buenos días, Gina. Comenzamos contigo. Desde el espacio que estuviste de la Defensoría del Pueblo, pudiste ver más de cerca el tema de la relación de el Ejecutivo, los ministerios, la Asamblea Nacional, con este espacio de la Defensoría del Pueblo y con la garantía de los derechos humanos. Quisiera preguntarte, buenos días en este inicio, ¿cómo llega la política de derechos humanos del Estado hacia estas elecciones de Ecuador? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la entrevista. Un gusto estar con los colegas también que trabajan en el campo de derechos humanos. Muy honrada por estar junto a ustedes. ¿Cómo llega? Yo creo que llega con una fuerte agenda de pendientes y con nuevos desafíos. Creo que primero tenemos que partir de la configuración que tenemos y que fue adoptada y que se marca por nuestra Constitución del Estado ecuatoriano como un Estado constitucional de derechos y de justicia. Esto fue como el gran imperativo que está vigente desde 2008, debería estar vigente desde hace mucho tiempo más atrás, pero ahí está, como es en ese gran paradigma. Y entre 2008 y lo que tenemos a la actualidad, se ha ido generando un acumulado de demandas pendientes en derechos humanos. Yo creo que previo a la pandemia teníamos ya una problemática de derechos humanos sumamente fuerte, con situaciones concretas que demandaban el ejercicio de todas las instancias del Estado para generar políticas públicas efectivas.
temas como, sí, la violencia contra la mujer, el tema de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, el tema creo que es fundamental en el país y que ha venido tomando fuerza, que es todo el crecimiento de las violaciones que se vienen dando por la imposición de modelos extractivos y las consecuencias que esto tiene para la población. La desaparición de personas, o sea, yo creo que el tema de desaparición es un tema que está latente, lo vemos ahora, incluso también en lo cotidiano y no cesa. La falta de medidas efectivas para la protección a defensores, la ausencia de medidas también concretas para la investigación y reparación de situaciones modernas de violación de derechos humanos. Creo que uno de los casos, y cuando estuve en la Defensoría del Pueblo lo pude constatar, es casos como el caso de esclavitud moderna en el caso Furukawa, y que no es el que salió, pero no puede ser que no sea el único que existe en el país y que creo que nos determina efectivamente demandas. La gran demanda pendiente que tenemos en el tema de impunidad frente a las graves violaciones de derechos humanos en los casos de comisión de verdad. La criminalización que se ha venido dando a los procesos de migración, población migrante, especialmente la población misionera, problemas que enfrentan nuestros connacionales en el exterior, porque los procesos migratorios de la pandemia, y yo creo que se mantienen ahora. La gran crisis carcelaria, creo que para nadie es un hecho que esto no se ha dado. Y la ausencia para mí de políticas de reparación. Habían estos temas y eran temas fuertes, temas con cifras, el incremento de las situaciones de violencia en el país marcados estaban ahí dados. Y frente a esto ahora tenemos el COVID. Y yo creo que lo que pasó, está pasando, es que todos estos elementos, estas deudas pendientes, se han ido agudizando ahora bajo la pandemia del COVID. Y han tomado fuerza justamente ya han develado los límites que tiene el Estado para dar una respuesta efectiva, y en especial en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Este también era un tema pendiente, ya se venía sintiendo el cambio de un modelo que iba a empezar a ser más privatizador. Teníamos ya, y lo constaté también cuando estuve en la Defensoría, un proceso de debilitamiento de la estructura del Estado que da servicios, como los servicios de salud. O sea, los trabajadores de la salud ya empezaban a ser despedidos, habían otros sectores y otros del Estado, los trabajadores del Estado que también estaban siendo ya desplazados de sus lugares de trabajo. Y esto nos hizo, así nos enfrentamos a la pandemia del COVID. Y ahora tenemos esto. Yo creo que las grandes demandas que tenemos para este nuevo periodo están dadas en el cumplimiento de enfrentar estas crisis que ahora se han agudizado. Todos estos elementos ahora tienen un nuevo contexto y tienen un proceso mucho más fuerte de evidencia. Y creo que el gran tema es derechos económicos, sociales y culturales, los cuales además tienen que ser articulados con los derechos civiles y políticos y los derechos colectivos, en una visión de integralidad, porque no se trata de hoy damos prioridad a estos derechos y los otros no. Todos están relacionados, todos efectivamente tienen que ser asumidos bajo una visión de una respuesta integral. Ya el derecho hablaremos justo... el derecho al empleo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, tienen que estar encadenados con el ejercicio efectivo de las libertades de las personas, la libertad para poder expresarse, para poder efectivamente establecer sus demandas, el derecho que tienen los defensores en este país para promover efectivamente cambios, no solo normativos, sino ya efectivos en la política pública y que no sean criminalizados. Sí, Gina, ya hablaremos justo de esos temas que son las propuestas, que tienen o que deberían que ser los enfoques de la promulgación de la política pública y de la legislación, la Asamblea Nacional. Lo que se debate en este fin de semana es quizá el modelo y la visión de administración justo de la política pública y de la legislación en Ecuador, y cómo esto afecta directamente en la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Hemos escuchado a Gina cuáles han sido varios de los temas a los que se llegó a la pandemia, pero cuáles se evidenciaron también mucho más en medio de la pandemia. Vamos a topar algunos de ellos que tienen también que ver con
reformas urgentes en la legislación y otras reformas que generaron regresión de derechos que se dieron en la Asamblea Nacional, en tanto al tema de lo, por ejemplo, de lo laboral, o la ineficacia o la falta de voluntad política para, por ejemplo, aprobar el Código de la Salud después de 8 años de debate y de que muchas organizaciones estuvieron impulsándolo. Vamos a hablar con Vivian. Muy buenos días, Vivian. Varias organizaciones de derechos humanos durante quizá estos 14 años que han pasado de el último periodo de gobierno entre el correísmo y el gobierno de Lenín Moreno, fueron organizaciones en el país que estuvieron bastante activas, que tuvieron mucho trabajo en territorio y que en el contexto de la pandemia aparece o se consolida esta alianza. Ya venía trabajando esta articulación de organizaciones de derechos humanos, pero esta alianza le da un poco más de fuerza al trabajo y a la vocería de los derechos humanos vistos en conjunto. Si es que nos podrías justo nombrar la exigencia desde las organizaciones de derechos humanos. Se está pensando en esta articulación y en ver esta integralidad de los derechos de las mujeres, trabajadores, campesinos, campesinas, pueblos, comunidades, el tema de la educación. ¿Cómo? Nuevamente, la misma pregunta que le hicimos a Dina. ¿Cómo llegan los derechos humanos de la mano de la exigencia desde las organizaciones de derechos humanos? Buenos días, Vivian. Hola Jorge, buenos días a Gina y a Fernando, qué privilegio estar con ustedes en la mañana de hoy. Justamente retomando lo que mencionaste sobre la alianza surge como una respuesta de la sociedad civil en el contexto del paro nacional. Efectivamente, tú mencionas, somos organizaciones de larga trayectoria. Y en el momento del paro nacional es ver cómo nos articulamos, cómo aunamos esfuerzos. Entonces empieza a converger estas sinergias entre las organizaciones y en principio son 6 organizaciones que durante el paro nacional se unen, aportan. Unas están en la morgue, otras están en las calles, otras reportan desde flagrancia, otras escriben, entonces nos consolidamos y hacemos un primer informe de monitoreo de la situación del paro nacional. Entonces ese fue el primer, digamos, esfuerzo colectivo que fue en octubre del 2019. Fueron 6 organizaciones, actualmente son 18 organizaciones. Evidentemente la situación de COVID, que ya describió Gina, cómo ahondó la vulneración de derechos en estos últimos meses, significó que veamos la necesidad de estar unidos, de poner todos los esfuerzos para poder acompañar a las víctimas, seguir exigiendo, denunciando litigio estratégico en algunos casos. Tenemos esta, digamos, conexión en territorio por saber lo que pasa. En función de eso, ¿qué tenemos en este momento? Tenemos una profunda preocupación. Retomo lo que dijo Gina, ¿no? Teníamos ya una situación muy grave de vulneración de derechos, una vulneración de derechos que inclusive había sido, digamos, avalizada por ciertos sectores de la opinión pública en el tema del paro nacional. O sea, graves violaciones de derechos humanos habían sido minimizadas, había un discurso de esa naturaleza en ese momento. También había habido justamente esta decisión del gobierno de imponer una agenda neoliberal que significa una reducción del Estado, un desmantelamiento del mismo y también una reducción de su capacidad de atender sus obligaciones en relación con derechos económicos, sociales y culturales sobre todo. Entonces eso genera respuesta y genera inconformidad en las personas. Hay una situación grave de vulneración de derechos humanos y lo que pasa en la pandemia es que justamente esta agenda que ya había sido propuesta anteriormente se implementa y se implementa de una forma justificada justamente por esta pandemia. Entonces tenemos la aberración de la ley de apoyo humanitario, y digo aberración porque ha significado el despido de muchísimos trabajadores y trabajadoras, una reducción, justamente mencionaba Nando ayer en la rueda de prensa, de la jornada laboral de muchísimos trabajadores. Y en contraposición, uno analiza las cifras del IES, por ejemplo, a ver cómo están las afiliaciones, a ver si estos nuevos empleos que se dice
efectivamente que se han creado en relación con, en este momento, efectivamente lo son, y vemos que no, que las afiliaciones también han disminuido. Entonces, eso es muy grave porque justamente nos da una pequeña muestra de cómo quiere el gobierno abordar la problemática, ¿no? Es con enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere hacer? Quiere desmantelar la seguridad social, simplemente a quién está favoreciendo con estas medidas que está tomando. Y efectivamente a quienes no está favoreciendo es a las grandes mayorías, a las personas en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto como Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, y después de analizar también propuestas de candidatos y candidatas que nos son muy preocupantes, presentamos 10 tesis que constituyen nuestras exigencias mínimas frente al próximo gobierno. Digamos, esto vamos a exigir, vamos a estar pendientes de que se cumpla. Entonces ahí están las tesis que presentamos, abordamos algunos temas que consideramos fundamentales y que se fundamentan también en el trabajo de este año que hemos hecho. Justo de esas tesis estaremos conversando en unos minutos, nada más, que como dices, vienen desde varias organizaciones, líneas de trabajo, de acompañamiento, de la garantía de los derechos humanos. En tanto, buenos días, Fernando, desde Guayaquil. Ya lo anticipaba en la introducción de este programa. En Huambra dimos seguimiento el año anterior en la pandemia a lo que fue la crisis humanitaria. Lo conversábamos con varios defensores, varias personas que siguen los derechos humanos en la ciudad de Guayaquil, y tenía que llamarse así, una crisis humanitaria, porque no hubo una buena administración y manejo en el tema sanitario. Existió, y claro, luego fue develado el tema desde la administración de corrupción, pero ya venía este tema desde los hospitales, desde cuál era el manejo de la salud pública, el tema del manejo de las personas fallecidas y lamentablemente de los cadáveres. Todo esto se evidenció en Guayaquil, pero esto es algo que ya viene ocurriendo años atrás. Desde Guayaquil, ¿cuál es la mirada de cómo llegan los derechos humanos? Perdón, no quisiera separar a la ciudad del país. Sin embargo, es evidente que hay un modelo que se ha instalado en la ciudad y que tiene que ver justo también con los debates en este momento, de un modelo para pensarnos como país. Entonces, buenos días, Fernando. Buenos días, Jorge. Primero que nada, saludarles. Muchas gracias por la invitación, a expresar mi alegría de compartir el espacio con dos grandes mujeres, abogadas y activistas por los derechos humanos. Un abrazo a ambas. Y bueno, ser activista por los derechos humanos también tiene un discurso político, en el sentido de que tienes que tener una posición frente a lo que pasa alrededor. Y por supuesto, todos y todas los activistas de derechos humanos de la ciudad de Guayaquil tienen una posición frente a la administración que se ha venido dando en la ciudad de Guayaquil, una de las ciudades más desiguales del país, en el sentido de que hay una gran cantidad de personas que no gozan de los mismos derechos que otros, y a la larga se transforman en privilegios. Entendiendo la justicia como el goce efectivo de los derechos, en Guayaquil no existe. Hay responsabilidad, por supuesto, desde la administración central como de la administración municipal, en el sentido del que el desarrollo territorial en la ciudad de Guayaquil refleja a un grupo minúsculo de personas que es capaz de gozar su derecho a la ciudad, del derecho a poder tener un ambiente sano, y alrededor que se transforma al final del día en la mayoría de Guayaquil, es la clase media baja, la clase obrera de la ciudad, y eso se lo vende como un modelo exitoso. Entonces, en la mayoría de las fotos, cuando te promocionan el turismo en Guayaquil, únicamente te toman un sector en específico. Entonces, eso a la larga lo que te dice es que Guayaquil es una ciudad desigual, por la misma administración municipal legitimada por la administración central, es decir, del gobierno central también. Entonces, lo que vivimos en la pandemia fue un resultado directo de una administración, como lo decían Vivian, neoliberal, es decir, minimiza las capacidades del Estado para poder enfrentar una vulneración de derechos. Recibimos una estructura en cuanto al sistema de salud totalmente nefasta, lo cual dio resultados al fenómeno de cuerpos extraviados, que el CDH también emitió un informe para eso y dijo, hay una relación directa en cuanto a la ineficacia de la administración de la salud pública frente a este fenómeno.
Entonces, la preocupación principal que tenemos en la ciudad de Guayaquil es primero la administración que se ha desarrollado de forma desigual y segundo, la poca capacidad de resistencia y exigencia que se tiene. Porque ya son más de 20 años que ha estado la administración y lo que ha hecho primero es, aparte de administrar de forma desigual dentro de la ciudad de Guayaquil, ha intentado mantener ese status quo dentro de las organizaciones barriales de la ciudad, captando a los líderes a través de ciertas mañas y que siempre se lo ve en tiempos electorales. Ahí vemos como en las fotos de publicidades siempre se está la venta de tanques de gas, perdón, el regalar tanques de gas, regalar tanques de comida y bueno, así tú comienzas a mantener a la pobreza y también comienzas a mantener la administración desigual. Entonces, el ejercicio que se ha hecho acá en la ciudad de Guayaquil es crear un tejido social comunitario, por supuesto también apoyado por las organizaciones de derechos humanos que existen acá en Guayaquil, que tiene como objetivo tratar primero de identificar la desigualdad dentro de la ciudad. Como segundo punto del ejercicio de esto es esta capacidad de resistir, esta capacidad de exigir, ya que eso es lo que le falta en realidad a la ciudad de Guayaquil. Pero como primer punto, a las organizaciones sociales que son apoyadas por las organizaciones de derechos humanos acá de Guayaquil, el primer paso es la identificación de esa situación de desigualdad en que viven y que la responsabilidad es directa de la administración. Eso, Jorge. Vamos avanzando ya con el tema de las elecciones. Sin embargo, yo tengo quizá una duda frente a algo que nombró también Vivian y que quisiera conversarlo con Gina. En octubre de 2019, octubre pasado, se dieron manifestaciones, se dieron la presencia de personas en las calles exigiendo principalmente la derogatoria del decreto de eliminación de subsidio a la gasolina. Sin embargo, en los últimos años, y es parte de la vida política democrática de este país, el tema de la exigencia de derechos, de la protesta social en las calles. Tanto es así que en la Constitución, en el cambio de Constitución del año 2008, se garantiza el derecho a la resistencia, entre otros derechos, y también se adquiere este modelo con mucha más fuerza de un Estado de derechos. ¿Cómo ven ustedes? Primero comencemos con Gina. ¿Cuál debería de ser la política transversal desde el siguiente gobierno frente a las evidentes contradicciones? Porque van a haber, y eso lo estábamos conversando antes de iniciar en el programa, van a existir contradicciones. No todas las agendas van a ser recolectadas por la administración de gobierno. Y hay unas agendas que se privilegian y otras no. Es en ese momento en que las personas organizadas comienzan a exigir. Y esto se deriva en una protesta. ¿Cuál debería de ser la visión? ¿Implementación de la fuerza? Que si ya se lo ha visto. ¿Cuál debería de ser la política transversal frente a la protesta social? Gina. Bueno, creo que es un tema que necesariamente nos va a interpelar en los próximos años, porque lo que uno puede constatar cada vez más, y justamente por todo lo que ha pasado, este acumulado que tenemos, más la nueva crisis, que hay un incremento y va a seguir habiendo un incremento de demandas sociales. Demandas que necesariamente tienen que inscribirse en un Estado democrático, en una lógica de poder articular efectivamente a diferentes sectores. Lastimosamente, lo que yo estoy viendo y estoy constatando, sobre todo se ha agudizado ahora en esta época de pandemia, no es que no existía, ya octubre nos demostró que la lógica del Estado frente a la protesta, a la exigencia social que se da, ha sido el recurrir a medidas represivas. O sea, hemos ya constatado, desde octubre estamos mirando el uso, por ejemplo, del estado de excepción, un uso que sí está facultado por la Constitución, pero que no puede prolongarse en el tiempo y que no puede ser la base para el funcionamiento del Estado. La adopción de marcos normativos que buscan restringir y buscan además coartar estos derechos bajo la visión de establecer el uso progresivo de la fuerza. Y yo creo que la impuesto en la época de pandemia está determinando una lógica de control. Y esto sí es preocupante. Creo que frente a eso, lo que debe surgir, y yo creo que ese es el imperativo, es una visión adecuada de la seguridad
de la seguridad, pero asumida como un derecho y bajo la visión de una seguridad humana, la cual es integral. O sea, no se trata de poner medidas de control, medidas de restricción, de limitación a los derechos frente a las situaciones que se presentan de violencia o de estallidos sociales, sino de crear las condiciones que efectivamente eviten que las personas lleguen a estos conflictos. Y esto involucra entender el contexto y dar garantías para el contexto económico, social, cultural de las personas, y luego establecer a partir de eso efectivamente medidas concretas que le permitan a las personas entrar en procesos efectivos de consulta, de diálogo, de escucha frente a sus planteamientos. Muchísimos de los problemas que surgen de la conflictividad social es porque las personas no son escuchadas, porque sus planteamientos son desechados. Efectivamente, unos planteamientos van a ser acogidos o no, pero esto debe ser fruto de un proceso de debate, fruto de que realmente se escuchen y que se entiendan y se den argumentos de por qué incluso se adopta. Cuando las medidas es, yo no escucho a nadie y impongo la visión porque considero que esto es lo que se tiene que establecer, este es el modelo económico, este es el modelo social, este es el modelo control, lo que estás creando es bases concretas para la reacción social. Y yo creo que algo que uno tiene que reconocer, y nuestra Constitución lo dice, es que tenemos un cúmulo de garantías que están ahí, y las garantías son para que las cumpla el Estado, porque él debe garantizar los derechos, pero las garantías también están para que los activen los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, en esa medida, el derecho a la exigibilidad, el derecho a la protesta social como un mecanismo que los estados no deberían efectivamente llegar a ese nivel, porque garantizan los derechos, pero cuando no, es legítimo y se enmarca en una serie de estándares que efectivamente las organizaciones han venido impulsando para establecer el cómo canalizar sus demandas sociales. Gina, y continuando con la conversación en este sentido, con Vivian, se hicieron ya reportes no solo de organizaciones en Ecuador, sino a nivel internacional de lo que sucedió en las pasadas protestas de octubre. No me quisiera detener en eso, de hecho tenemos un video que ya lo vamos a pasar más adelante para recordar y hacer memoria de lo que pasó con las violaciones a derechos humanos en estas protestas. Quisiera ya ir directo a las propuestas que tienen los partidos y movimientos de lo que ya estaba hablando Dina sobre el tema de la seguridad. Porque hay una tendencia que incluso habla de endurecer las leyes, de establecer, de cambiar el tema de las penas, ¿no es cierto? Había esta propuesta en la Asamblea Nacional y también hacia la Corte Constitucional sobre el cambio del uso progresivo de la fuerza y cuál es el rol que tiene la fuerza pública, en tanto la policía, pero también los y las militares. ¿Cómo ves tú en tanto al discurso de seguridad y derechos humanos que están manejando los partidos y movimientos que en este momento están en campaña? Vivian. A ver, empiezo justamente retomando las ideas que tenía, que expuso Gina, ¿no? El tema de los derechos humanos que constituyen en su esencia, constituyen un límite al poder. Son un límite al poder en su esencia, después son una forma de direccionar la acción del Estado. Entonces nosotros en la alianza hemos abordado esos dos grandes puntos, como límite al poder y como direccionamiento del Estado. ¿Qué es lo que tiene que hacer para que nosotros y nosotras gocemos de nuestros derechos y podamos vivir construyendo nuestro proyecto de vida? Pero básicamente en el caso de la seguridad, ¿no? La seguridad, los estados de excepción, la acumulación de poder, justamente se contraponen con las garantías de los derechos humanos, porque por un lado, mientras le das más poder al Ejecutivo, que tiene el control de la fuerza pública, y en estados de excepción, los y las ciudadanas vemos restringidos nuestros derechos. Es como una balanza lo que sucede. Entonces, ¿cuál es el problema con estas propuestas, con algunas propuestas que están señalando los candidatos y sobre todo los candidatos presidenciales? Es un tema de endurecimiento de penas, cadena perpetua, pena de muerte en algún caso. Escuchamos también que se les retire a las personas privadas de libertad la alimentación y eso se vaya a los niños, niñas y adolescentes.
Escuchamos también propuestas de trabajo forzoso y no remunerado para las personas privadas de libertad. Escuchamos deportaciones sumarias a las personas migrantes. Escuchamos ese tipo de propuestas, ¿no? Que aparte de ser demagógicas, lo que van justamente es a atizar un discurso, ¿no es cierto?, que sigue fundamentando o que se fundamenta primero en el desconocimiento, segundo en la responsabilidad y tercero en esta capacidad de influir en las emociones de la población de una forma muy fácil y muy simplona, sin abordar, como dice Gina, la problemática esencial que es que la democracia en nuestro país está en crisis, porque esa democracia formal de elecciones una vez cada 4 años no funciona. Es necesario articular justamente todos esos mecanismos de participación que están en nuestra Constitución, permitirlos y hacerlos vida y hacerlos carne, buscar estas nuevas estrategias de participación para justamente evitar conflictos, propiciar espacios de diálogo y en el caso de la protesta, cuando ya no se puede llegar, pues tienen que respetar y garantizar, porque es una forma de participación, de libertad de expresión, de libertad de asociación. O sea, son derechos que están siendo ejercidos y son derechos que no están siendo promovidos por el Estado en el caso de participación. O sea, ¿cómo se puede hacer políticas públicas si no cuentas con los actores o los beneficiarios de las políticas, pero de forma real? O sea, no es una socialización de lo que yo ya vine pensando con todas las instituciones anteriores. Es hacerles parte desde el inicio, cuál es su diagnóstico, qué piensan, cuáles son las respuestas que ustedes tienen a estas problemáticas, cómo les afecta de forma diferenciada. Todo eso no ocurre. Entonces es un estado vertical y en un estado vertical hay conflicto y sobre todo un estado vertical que aplica políticas que afectan a las grandes mayorías. Solo quería referirme a este impuesto que el presidente acaba de decir que va a estar, que acaba de decir ahora, que va a poder pagarse hasta noviembre del 2021, un impuesto para microempresarios, donde cayó todo el mundo porque hay categorías entre ingresos y cae todo el mundo ahí. Y nadie piensa, por favor, en un país tan desigual, donde hay personas que tienen grandes fortunas, ¿dónde está el impuesto a las grandes fortunas personales? ¿Dónde hay una propuesta de eso? O sea, son ese tipo de políticas que se ponen a las personas más vulnerables y más frágiles, ¿no? Este impuesto del 2% frente a lo facturado y que además no necesariamente son microempresas, personas naturales son consideradas a partir de la reforma tributaria como microempresas también. Avanzando igual con este tema, con Fernando, ¿qué puntos te parece que son una advertencia en el discurso, en los debates? Ya hemos escuchado, ya se está terminando la campaña. ¿Qué puntos crees que son de advertencia para los derechos humanos colocados en el debate público? Se ha hablado del tema de la seguridad, del porte de armas, se ha hablado de la seguridad privada, ¿no es cierto? Todo esto tiene que ver con un modelo también. ¿Cuáles son esos puntos de advertencia, Fernando? Bueno, la falta de propuestas integrales de los candidatos y de las candidatas, tanto para asambleístas como los presidenciales, no son adecuadas a la realidad por cuanto las propuestas nacen de arriba para abajo. Es decir, en una asamblea los grandes líderes políticos se reúnen y comienzan a imaginarse qué es lo que necesita la sociedad, qué es lo que necesita la realidad. Eh, eh, entonces, cuando están hablando, por ejemplo, las propuestas que decía Vivian de la pena de muerte, del porte de armas, son propuestas que al final del día, a la larga, no van a terminar solucionando y lo que hacen es criminalizar la pobreza. Entonces, el principal eje, como que el meollo del génesis, donde nace toda la problemática de la delincuencia, de las drogas, es las desigualdades. Entonces, yo creería que si fuera candidato asambleísta o presidencial, invertiría demasiado en generar cómo yo soluciono el tema de las desigualdades, como decía Vivian. Eh, para mí, Guayaquil es una réplica de todo el mundo, en realidad. Una acumulación de riqueza en un minúsculo grupo de personas y aparte de poseer la riqueza, tiene el poder de decisión y aparte que tiene el poder de decisión, también
resulta que es el dueño capaz de explotarle al trabajador, capaz de explotar también los recursos naturales. Entonces, lo más peligroso de las propuestas de los candidatos y las candidatas es que no son integrales en el sentido de que no son las necesidades reales de la sociedad. Son necesidades que ellos creen que van a servir para la sociedad. Y eso es normal cuando tú tienes un Estado burgués de derecho que, como decía Vivan, mantiene una democracia burguesa también. En el sentido de que solamente toman en cuenta la voz popular cada 4 años. Y, y bueno, cuando no funciona cuando te das cuenta de que hay toda esta serie de manifestaciones, que siempre las ha habido, lo que nos da a entender de que la democracia que se está vendiendo cada 4 años deja de ser eficiente por cuando dejo de tomar a la comunidad, en realidad. Hemos tenido 10 años también de correísmo, 10 años de morenismo, y ahora viene otro gobierno a instaurar lo mismo, a lanzar políticas desde arriba y no políticas desde abajo. Entonces, lo más peligroso es ese enfoque, no tomar en cuenta las realidades y las necesidades reales de la sociedad. Y eso es un parámetro fundamental para poder generar las políticas públicas. En nuestra Constitución lo señala como una garantía para tutelar derechos. Las políticas públicas tienen que ser formuladas paralelamente a la construcción colectiva, porque no puedo crear políticas públicas en el aire, tengo que saber cuáles son las necesidades reales. Y por ejemplo, si mi problema principal es de la delincuencia, tengo que buscar la causa. Y yo no le voy a poner 1000 policías a una zona en donde hay bastante delincuencia, esa delincuencia se me va a pasar para otro lado. O va a haber ahí un caso de corrupción entre policías y delincuentes. Entonces no vemos un análisis real. A los políticos y a las políticas no les interesa solucionar las necesidades y los problemas de la sociedad. Ujú. Entonces, pero eso es normal dentro de una estructura que lo que te dice es, ven al poder, mantente ahí, mantén el poder económico y al final del día seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Desigualdades, Propuestas. violencia contra la mujer, entre otros. Propuestas que vengan desde los partidos y movimientos para cambiar temas de fondo que tienen que ver con la redistribución de la riqueza y que tiene que ver también con el trabajo, el empleo, la educación, la salud pública que se evidenció en el mundo, que es indispensable para las personas. Cerramos este bloque, vamos a regresar luego de este video, vamos a escuchar, queremos hacer memoria en este programa. Nuestra compañera Camila Albuja preparó un material sobre lo que sucedió en las protestas de octubre en términos de derechos humanos. Continuamos conversando con nuestras invitadas y nuestro invitado en este programa especial. Estás viendo Voces y Propuestas de Elecciones 2021, aquí en la señal de Wambra, medio digital comunitario. Nos vamos con ese video, regresamos a conversar y anticipo esta pregunta para irla pensando en tanto ya el día domingo. ¿Qué debemos tomar en cuenta las personas, la ciudadanía? ¿Qué debemos tomar en cuenta desde los derechos humanos en el momento de ejercer nuestro derecho al sufragio, en el momento de votar? Eso lo vamos a conversar ya más adelante. Nos vamos con este video. ¿Qué sucedió en términos de derechos humanos en las protestas en octubre y qué ha sucedido en estos años en el tema de violación a derechos humanos en Ecuador? Vamos con eso, regresamos. Época de campaña hemos escuchado varias propuestas, tanto en el ámbito económico, político, recuentos al pasado y mucho más. Pero, ¿están los y las candidatos comprometidos con los derechos humanos en sus propuestas de campaña? Todas las personas tenemos los mismos derechos, sin distinción de la nacionalidad, del sexo, del origen nacional o étnico y más. Por ejemplo, el derecho a la resistencia. El artículo 98 sostiene que las personas o colectivos podrán sostener su derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales y demandar el reconocimiento de nuevos derechos. Sin embargo, veamos qué es lo que ha sucedido en estos últimos años. En las protestas de octubre del 2019, la Defensoría del Pueblo afirmó que existieron 8 personas fallecidas durante las manifestaciones, 1.340 personas heridas y 1.192 personas detenidas, aunque ciudadanos y ciudadanas afirman que fueron muchas más las personas muertas y heridas.
Además, pese a que organismos internacionales afirmaron que hubo un uso desproporcionado de la fuerza, todavía no existen respuestas con respecto a la vulneración de derechos humanos en las protestas de octubre. Así también, el 4 de marzo del 2012 hubieron 10 personas detenidas por el presidente Rafael Correa. Al caso se lo conoce como los 10 del Uluncoto y se acusa principalmente a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio del Interior. Según INRED, los estudios que se le realizaron a las personas detenidas evidencian impactos psicológicos como estrés postraumático, insomnio, ansiedad y más. Durante la pandemia, un grupo de 40 personas realizaban una manifestación pacífica en Guayaquil en contra de la gestión de cómo se estaba llevando la pandemia. Estas personas fueron agredidas con toletes por policías de Guayaquil. En fin, INRED señaló que en Ecuador se criminalizó a más de 200 personas defensoras de los derechos humanos por ejercer su derecho a la resistencia y a la defensa de sus territorios. Por ello, es fundamental que las y los candidatos garanticen los derechos humanos en sus agendas electorales y socialicen sus propuestas para este nuevo periodo presidencial 2021-2025. Sigue informándote en Wambra, medio digital comunitario, especial Voces y Propuestas, elecciones 2021. Continuamos entonces, estábamos escuchando algunos datos sobre lo que ha pasado en materia de derechos humanos, principalmente sobre la represión que ha existido a la protesta social, en la política que ha existido en estos últimos años. Regresamos con nuestro invitado y nuestras invitadas. Recordamos, estamos conversando en esta mañana con Gina Benavides, con Vivian Hidrobo Mora y también con Fernando Bastías Roballo. Les invitamos, amigos y amigas, a compartir esta transmisión de Voces y Propuestas de Elecciones 2021. Estamos aquí en Wambra, medio digital comunitario. Esta serie de programas están ya en el especial en la página web y en nuestras diferentes redes sociales. ¿Por qué es importante volverlas a escuchar? Estuvimos conversando hace pocos días con organizaciones de mujeres y feministas, ponían sobre la mesa cuáles son los temas de debate, cuáles son los temas urgentes, por ejemplo, que la Asamblea Nacional debería de trabajarlos. También estuvimos hablando con diferentes colectivos y organizaciones de jóvenes, de chicos y chicas, desde la Federación de Estudiantes Secundarios, desde el colectivo Yas Unidos, cuáles son en cambio esos temas urgentes que los derechos de los y las jóvenes están en debate desde las políticas públicas. Así, de la misma forma, con compañeras y compañeros de pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes y campesinos. Conversábamos con Jorge Acosta de ASTAC, cuál es este tema de las reformas laborales en medio del tiempo de la pandemia. El campo demostró en Ecuador que pudo sostener la vida, no así las reformas laborales que se impusieron durante este periodo. Son temas necesarios tenerlos sobre la mesa cuando estés conversando con tu familia, en el momento en que converses sobre el voto, no necesariamente sobre la forma, sobre cuál ha sido la campaña más bonita que te ha parecido, la que más te ha llegado o interpelado, quizás sobre estos temas también. Es así que vamos a conversar en este último bloque con nuestras invitadas de invitado ya sobre la parte positiva. Ya le hemos dado bastante palo a las propuestas quizá que no tienen que ver con los derechos, que tienen que ver con antiderechos, que quieren llegar a la Asamblea Nacional o que quieren llegar al Poder Ejecutivo, a la presidencia. Pero ya en la parte positiva, Gina, quisiera saber qué puntos consideras son positivos del debate en elecciones para la agenda de derechos humanos. Por ahí se ha hablado quizá del tema del medio ambiente y de los derechos de la naturaleza. Quizá una candidata, la candidata Peña, hemos visto que en su discurso habló de temas del enfoque de género. Otros candidatos han intentado ingresar en ese campo. Algunos quizá no tan abierto, no tan transversal como este tema de la eliminación de un impuesto a un producto de consumo de las mujeres en el país. ¿Cuáles han sido esos temas que has visto en las propuestas de los movimientos y partidos que reivindican o que garantizan los derechos? Bueno,
es un poco difícil porque creo que después de que uno ve todas las propuestas, las limitaciones que tienen las propuestas de los candidatos, resulta un poco paradójico. Yo sinceramente no he podido rescatar muchos elementos, me ha preocupado básicamente porque llevamos 12 años de vigencia de la Constitución y siento que no se apropia. Si tú ves, se han colocado situaciones, se han colocado sujetos, personas, colectivos que están justamente en demanda de derechos, pero no se asume desde una visión de derechos. Sin embargo, yo creo que algo que puedo rescatar como positivo es que por primera vez se hizo un debate público y en ese debate público se posicionó el tema de derechos humanos. De manera que no me parece adecuada porque lo pusieron como último bloque, o sea, como uno de los elementos del último bloque del debate y cuando el derechos humanos estaba inmerso en todos los temas. Entonces, creo que eso hubiera sido como mucho mejor, o sea, asumirlo así. Y si no lo hizo el Consejo Nacional Electoral, lo debieron haber hecho los candidatos y candidatas. Creo que ahí se posiciona, hay temas que están, algunos temas que son importantes y que son trascendentales. Los derechos de la naturaleza son importantes, o sea, eso creo que es fundamental. Tiene relación porque parecería que por un lado está la naturaleza y por otro lado estamos nosotros, y creo que si es que no cuidamos esa naturaleza, si no cuidamos los recursos naturales de este país, y esa relación además que tienen nuestros pueblos, estos pueblos que están asentados en zonas de explotaciones extractivas, vamos a tener a futuro una situación lamentable en el país. Entonces, creo que ese tema es importante, se tiene que tener fuerza. Todos, al menos así como, bueno, no todos, algunos han dicho, algunos que defienden, ese es el centro de su defensa, y otros han dicho, bueno, hay que mirar la parte de explotación que no afecte a los recursos, que sea responsable. Creo que esto es algo que hay que trabajar y nos va a interpelar en los próximos años. Todos han dicho que hay preocupación en relación a temas como el de violencia contra la mujer y lo que se necesita. Y yo esto creo que sí es importante, es porque si bien lo han dicho, si bien está en la palestra pública, porque ya es evidente, lo que se necesita ya, yo no siento que sea tanto nuevas reformas legales, ni que se esté pensando en cómo introducir esto en el debate público. Ya está en el debate. Es un hecho concreto, es una demanda concreta. Sinceramente, yo creo que ya, estamos con una ola de todo, pensamos que tenemos que resolver en la Asamblea una nueva ley y eso soluciona, o una nueva constitución, o una consulta. O sea, a mí me parece irresponsable. Realmente, en una crisis económica, estar hablando de que voy a hacer consulta popular, yo no sé, yo creo que la mayoría de las si bien reivindicamos el ejercicio de derechos políticos, pero creo que la sociedad ya está cansada y lo que quiere es elementos concretos que traduzcan lo que ya tenemos en la Constitución, en hechos efectivos. Si las mujeres están enfrentando situaciones de violencia, no queremos discursos, queremos prácticas, queremos presupuesto efectivo para que eso se concrete. Si los niños, niñas y adolescentes tienen problemas en los centros educativos, hay que establecer reformas concretas que cruzan por los cambios de patrones biológicos en torno a la educación y también en relación al presupuesto. Creo que yo creo que tenemos que pasar de una democracia y de un Estado constitucional formal a uno real. Queremos sentencias que se cumplan, no sentencias muy bonitas que recitan efectivamente todo el discurso de derechos, pero que en la práctica no se cumplen. ¿Cuántas sentencias hay en este país dictadas por jueces constitucionales de primera instancia y de incluso la Corte Constitucional que no se cumplen? Entonces, si no forjamos efectivamente estos cambios, porque tenemos garantías, tenemos un abanico de garantías importantes. Entonces, hay una responsabilidad del Estado y creo que eso es importante que lo asuman todos los candidatos y que lo asumamos nosotros, todos los ciudadanos cuando votamos. Cuando nos acercamos a las urnas, estamos pensando en que esas garantías que están ahí tienen que cumplirse y tenemos que buscar gente que sea efectiva para cumplir y no sea efectiva solo en el discurso o con un modelo autoritario o diciendo que hay que poner que efectivamente aquí medidas duras, además siendo irresponsables. ¿Cómo es posible que en plena campaña, en pleno debate y en plenas propagandas que nos circulan todos los días, nos estén diciendo mensajes que van contra los derechos? O sea, decir que la pena de muerte se tiene que imponer, que la cadena perpetua se tiene que dar, que el látigo es lo que tiene que funcionar, no reproduce sino desconocimiento en materia de derechos humanos, que es grave para los políticos, y además lo que están fundamentando es un modelo autoritario y no un modelo democrático de cambios efectivos en la mentalidad de las personas. Creo que tenemos que apuntar hacia eso. La sociedad ecuatoriana se merece ya el cambiar efectivamente hacia patrones que no nos conduzcan
a la confrontación y a la falta de criterios, sino a medidas efectivas que promuevan el razonamiento, que generen diálogo y que hagan que las propuestas, más allá de esto, ya repito, de lo meramente formal, la asamblea, que se traduzca en la práctica institucional. De acuerdo. Ahí es donde pienso que tiene que involucrar cambios de mentalidades y concepciones. De acuerdo, Dina, clara la posición. En tanto hemos informado y han sido parte de los debates que hemos tenido aquí en Wambra, por ejemplo, la eliminación del presupuesto a la implementación de la ley de prevención y erradicación de la violencia basada en género, es algo que no lo podríamos creer, pero se da. Y es parte de la política transversal, mientras que, también lo dijimos en un programa anterior, se aumentó el presupuesto de seguridad a las Fuerzas Armadas, el presupuesto de Ministerio de Defensa en medio de la pandemia. Se destinaron los recursos de deuda también para pagos anticipados de deuda, ¿no es cierto? Entonces ahí se ve, sí, quizá que este tema se encuentra ya en la Constitución. Hay algunas leyes que garantizan derechos, pero que no se hacen a la final de cuentas efectivas, y que también lo decíamos quizá en un par de publicaciones en nuestro medio, que tienen que ver con los derechos se negocian políticamente en el momento de buscar cuáles son los intereses que llegan a la Asamblea Nacional y a la presidencia. En ese sentido, con Vivian, se han presentado ayer en una rueda de prensa, presentaron estas 10 tesis esenciales para la garantía de los derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza. Siguiendo con la misma conversación, de estas 10 tesis que ustedes desde las organizaciones sociales, pero también desde las comunidades, le plantean al país, ¿cuáles han visto que han sido recogidas por los y las candidatas, los partidos y movimientos políticos, y cuáles están quedando fuera? Porque solo pongo un tema adicional: el debatir y el hablar, por ejemplo, sobre el tema del derecho a decidir de las mujeres, pero el no tomar posición y el generar criterios de ambigüedad no nos garantiza que tiene una visión de derechos, ¿no es cierto? Que lo hemos visto ya en algunos debates presidenciales. ¿Cuáles son estas 10 tesis y cómo los candidatos y candidatas han recogido estas o plantean en su plan de gobierno este tema de derechos humanos? Vivian. Bueno, gracias, Jorge. Estas tesis son justamente una respuesta de un análisis que hicimos de las propuestas de los candidatos y las candidatas. Entonces, lo que nos quedó fue sobre todo la preocupación existente, ¿no? Evidentemente pueden haber chispazos de una u otro candidato que dicen o proponen algún tema que puede ser más coherente con un tema de garantía, protección y respeto de derechos humanos. Por ejemplo, en el tema del ambiente, todos se llenan la boca de que nos toca seguir con la política extractiva, pero vamos a ser respetuosos con el medio ambiente. Me explico. El tema es que eso es una retórica que se ha utilizado justamente para justificar las violaciones a los derechos de la naturaleza, al derecho al medio ambiente y sobre todo a los derechos también de las personas y comunidades que han sido afectadas y que siguen siendo afectadas por los desastres. Y digo desastres porque son por la magnitud, pero más que desastres son los hechos que han sucedido por omisiones y por acciones de las personas, entidades, empresas que están encargadas tanto de la operación como del control de actividades mineras, ¿no? O de actividades extractivas, y me refiero específicamente al derrame. Entonces, ¿qué pasa en estas propuestas? Nosotros hacemos 10 tesis y criticamos justamente todo este concepto de democracia de alguna manera, y pedimos una democracia participativa, una democracia donde esté de alguna manera transversal el tema de derechos humanos. Entonces, en el tema de naturaleza, lo que criticamos justamente es la política extractiva. Además, en relación con esa política extractiva que tiene que ser como es, porque si no es atractiva para las inversiones, hay una alianza entre las entidades de control, entre el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Recursos Naturales, entre el Ministerio de Trabajo en el tema Furukawa, entre la Procuraduría. Justamente hay una alianza del Estado con las entidades controladas. Entonces, ¿cómo puede haber una política, digamos,
ambiental y controlada con el medio ambiente. Si desde el Estado se propugna justamente o se dispone una alianza del Estado para proteger estas actividades extractivas y actividades extractivas contaminantes en un caso, o a esta agroindustria esclavizante como el tema de Furukawa, ¿no? Entonces, son esas imágenes que vemos de positivo en el tema del derecho a decidir de las mujeres. Nos preocupa muchísimo la variedad de propuestas que existen. Los chispazos nos alegran, los chispazos de coherencia con los derechos humanos, pero es muy preocupante porque la mayoría de candidatos tienen posiciones que son contrarias a el ejercicio de derechos de las mujeres. Entonces, y sobre todo es un ejercicio de derechos que ya ha sido reconocido por organismos internacionales y por órganos internacionales de protección de derechos. Entonces, aquí ya hay una aplicación, aquí hay un estándar que hay que cumplir y frente a lo cual los candidatos proponen consultas populares, proponen yo soy el candidato de la defensa de las dos vidas, y ya corta cualquier posibilidad de debate democrático cuando estamos en un Estado laico. Entonces, bueno, retomo, estas 10 tesis, ¿qué abordamos en estas 10 tesis? Abordamos el derecho de la naturaleza, exigimos respeto y decimos que el extractivismo no es la opción, o sea, eso no puede ser. Defendemos en consecuencia también los derechos de los pueblos y las comunidades que son los principales defensores de la naturaleza, pero además titulares de derechos y de derechos que están siendo desconocidos por el Estado y desconocidos de una forma reiterada. No es, hay un evidente desconocimiento en relación, por ejemplo, con el derecho de consulta y consentimiento previo. Solo 2 candidatos, si no me equivoco, tienen posiciones muy más acertadas en relación con eso. Entonces, después de los derechos de los pueblos y nacionalidades, nos referimos al sistema ecuatoriano, ¿no? Al sistema ecuatoriano y decimos que no puede seguir siendo el Ecuador capturado por las corporaciones, capturado por una captura corporativa. Necesitamos esa libertad y queremos una independencia de funciones del Estado. Entonces, seguimos y trabajamos después derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho de las personas a vivir una vida libre de violencia, sobre todo libre de violencias basadas en género y de discriminación. Pedimos que se cumpla la atención prioritaria y especializada que requieren ciertas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que están ausentes también de la mayoría de los discursos de los candidatos y las candidatas. Y además, concluimos y pedimos que el Ecuador sea un estado de paz, ¿no? Una cultura de paz. Y para eso la paz no puede ser entendida en una idea de injusticia, ¿no? Uh-huh. Entonces, la paz significa la garantía de derechos y la paz significa justamente la garantía de los derechos que hemos dicho aquí también. Libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de protestar y de resistir y, sobre todo, la garantía de los otros derechos que constituyen el deber primordial del Estado, ¿no? Uh-huh. Los DES. De acuerdo, a todas las personas que quieran revisar esta información de la Alianza por los Derechos Humanos, esta declaración en defensa de los derechos humanos de las ecuatorianas y ecuatorianos, de los pueblos y nacionalidades de la naturaleza, lo pueden encontrar en la internet. De hecho, lo vamos a postear en nuestras redes de Wambra también, para que puedan revisar este documento concreto, en donde lo que decía también Dina es cierto. Este documento toma tesis de cosas que están, y que la exigencia es el cumplimiento de lo que ya se ha avanzado y de lo que se encuentra en la legislación y en tratados internacionales, y que no se los ponga en debate, porque también parecería, y esto es otro insumo en el tema de las votaciones, parecería que se ponen en debate temas de derechos que ya no se deben de debatir, simplemente no se tienen que poner en duda, y mucho menos consultar. Porque por eso las apuestas, las propuestas en discurso, por ejemplo, de poner en consulta popular el derecho a decidir de las mujeres, no tiene ningún sentido. Para ir finalizando también con Fernando, la parte positiva.
ha sido bastante crítico este panel, esta mesa, se ha dado bastante como el análisis desde la parte crítica. ¿Cuáles son las partes positivas? Ese discurso o esos planes de gobierno que tú ves, Fernando, que en realidad se debería de apoyar o impulsar, sin quizá hablar de candidaturas, no hemos estado promoviendo en este espacio, sino quizá tesis o ideas frente, en este caso, a los derechos humanos. Fernando. Gracias, Jorge. Bueno, acabé de leer una pregunta en el en vivo de Roberto Chávez. Quisiera responderle de por qué no podemos salir del sistema que ha instaurado la administración del gobierno municipal. Primero, ante una falta de tejido comunitario popular que sea capaz de exigir o de responder las vulneraciones de derechos frente al poder, en este caso el poder municipal. Lo que ha hecho la administración es captar ese poco tejido que existe y someterla a la voluntad. Entonces, es importante crear ese tejido que no está adherente al poder y que en realidad sea capaz de resistir y enfrentarse. Y de hecho ya hay una, es la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guay, es una de ellas, y les invito también a leerles y a seguirles el proceso. Por lo otro, más que las propuestas, yo diría como todo el proceso electoral, dos puntos positivos. Primero, que salieron a la luz temas que no eran debatidos antes, como le decía Gina, el tema de derechos humanos, también el tema de los derechos sexuales y reproductivos, de los derechos de grupos históricamente discriminados y vulnerados. Entonces, eso yo lo veo bastante positivo y nos da a cuentas al elector de que esos problemas existen, ya que antes no se hablaban y por lo tanto para la mayoría de personas no existían, y eso es bastante importante. Y lo otro es la participación de los jóvenes, indistintamente en qué grupo o partido estén. Siempre he pensado que los jóvenes tienen esa capacidad para criticar, autocriticarse, construirse, deconstruirse de forma constante. Entonces, tal vez ahorita haya grupos de jóvenes dentro de los partidos antiderechos, pero en el transcurso del ejercicio se van a dar cuenta que en realidad la práctica de ese discurso de antiderechos son injusticias, y estoy seguro de que van a poder transformar el tema de la política. Y yo creería que apoyar la propuesta, en realidad, hay que darle apoyo a la propuesta que te diga de que la construcción de lo que nazca del Ejecutivo tiene que ser integral. Como bien lo mencionaba Gina, no hay que inventarse, hay que seguir lo que está establecido en la Constitución, una política pública compartida con la ciudadanía, en realidad. Y bueno, desde las organizaciones sociales de acá de Guayaquil no nos preocupa tanto cuál va a ser el presidente que en estos momentos va a gobernar. En realidad nos preocupa cuál va a ser el tejido social comunitario a nivel país que va a ser capaz de reaccionar frente a cualquier vulneración, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Ningún presidente, ningún gobierno va a garantizar de forma completa los derechos. En realidad los derechos se alcanzan a través del mecanismo de la exigencia, y si no hay tejido social comunitario para poder exigir esos derechos, entonces ahí sí estamos perdidos, ahí sí estamos más preocupados. Si bien es cierto, es importante ver cuál es el discurso, cuál es el objetivo del presidente, o en este caso del gobierno, frente a ciertos parámetros en cuanto a obligaciones del Estado y el tema de garantías de derechos, pero al final del día, en realidad, y eso es lo que pensamos nosotros desde acá de Guayaquil, lo más importante es crear ese tejido social que sea capaz de reaccionar. Exactamente lo que ocurrió en octubre. Y eso ya tenemos de experiencia, gobiernos de izquierda, gobiernos que se autodenominan progresistas, generando vulneraciones a derechos y legitimando con discursos empresariales, discursos de poderes económicos. Entonces, vemos que lo más importante, bueno, cada 4 años sí hay que preocuparnos porque alguien que abiertamente se declare antiderechos llega al poder, pero en realidad, después de esos 4 años, ¿qué? Perdón, después de esa jornada electoral, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no tenemos que preocupar? Y en realidad nosotros apuntamos más al tejido social comunitario. Y por supuesto, rechazando en contra cualquier postura que, como tú bien dijiste, Jorge, no es una postura que se enmarque dentro de la libertad de expresión, de la libertad de propuesta, no es un discurso antiderechos. Clara la posición, Fernando. Se ha conversado en estos programas también. Existe indignación frente a la clase política, ¿no? Y esto no solo pasa en Ecuador, han pasado en varios países en el mundo, en Latinoamérica, sobre la representación que han dado en el momento en llegar a la administración pública.
Quiero tener en pantalla a nuestras invitadas y invitado, sí, para hacerles esta última pregunta. Quizá nos queda corto el tiempo, pero lo hemos conversado. Salió en el último programa que lo decía nuestra invitada del anterior programa, Gabriela, economista feminista. Quisiera en un minuto a Fernando, a Dina y a Vivian que me puedan decir el tema de la vacunación. ¿Cuál es la mirada desde los derechos humanos que debería de tener el siguiente gobierno para la implementación de la vacunación en el país? Porque es un tema urgente. Yo creo que de todos los temas, sí, todos son urgentes, todos se deben garantizar, pero se hablaba desde el tema de la reactivación económica, desde el tema de la salud pública, la garantía de la vida. Se debe implementar un plan de vacunación con enfoque de derechos. Entonces, quisiera comenzar y les pido, porque estamos cerrando un minuto para poder conversar de esto. ¿Cuál debería de ser este enfoque de la vacunación? Gina, comenzaríamos contigo. Es un tema trascendental y es un tema importante. Yo creo que el plan de vacunación debe ser un plan basado en el enfoque de derechos humanos. Por lo tanto, primero, asumir a las personas como sujetos de derecho y no objetos, con dignidad. Esto a mí me parece que es importante. En estos procesos fácilmente las personas han tomado como fichas, o sea, a este si le pongo, a esto no. O sea, el principio de dignidad fundamental, tratar a las personas como sujetos, respetando el principio de igualdad y no discriminación y haciendo efectivamente medidas concretas que tienen que ver a los grupos de mayor necesidad de atención. Creo que eso es fundamental, garantizando el derecho a la información. Toda la ciudadanía tenemos derecho a saber efectivamente cómo se utilizan esas vacunas, cuándo y las garantías de que efectivamente están llegando de manera justa, proporcional e igualitaria a todos. No significa igualitario o igualito para todos. Creo que para mí eso es central, haciendo rendición de cuentas. Esto es también importante, la rendición de cuentas, porque no se trata de que yo solamente administro y todo. La rendición de cuentas involucra además efectivamente que se creen indicadores concretos. No que nos hablen de que tenemos solo esta cantidad y no sabemos cómo y a qué lugares geográficos, a qué personas se dio. Creo que estos son elementos fundamentales en el enfoque de derechos porque efectivamente nos garantiza de que haya un tratamiento de esta que debe ser una política pública integral y que tenga como elemento central la protección de la vida y la integridad de las personas. Lo mismo con Vivian, desde este pensamiento articulado entre los diferentes organizaciones de derechos humanos, los diferentes enfoques que se pueda tener, el tema de la vacunación, con un enfoque de derechos, implementar un plan que ya va a ser trabajo del siguiente gobierno. Justamente, solo hago mías las palabras de Gina y complemento con lo siguiente. Mira, es deber del Estado demostrar en estos momentos de crisis y en estos momentos de garantía de derechos económicos, sociales y culturales, como es el tema de vacunas, tiene que demostrar que despliega todos sus esfuerzos para conseguir primero vacunas, toda la cooperación internacional, todos los recursos posibles, que vemos ahora que tiene reservas históricas nunca antes vistas en el Fondo Monetario, en el Banco de Suiza, que estuvo en diciembre, metió muchísima plata, y vemos unos esfuerzos incipientes, terribles, terriblemente precarios en temas de cooperación para conseguir vacunas. El resultado es que tenemos 8,000 vacunas que han ingresado al país y 8,000 vacunas que no han sido entregadas de manera adecuada. Frente a eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Justamente un trabajo diplomático y de cooperación, buscar cooperación para encontrar las vacunas con varios países, poder realmente abastecernos de vacunas suficientes. Y segundo, ese plan, un plan con enfoque de derechos humanos, identificando cuáles son las poblaciones que tienen que ser vacunadas de manera prioritaria y con ese enfoque de identificación cumplir con transparencia. Lo que ha pasado y lo que ha pasado con estas tristes 8,000 vacunas, es una barbaridad que no tiene que pasar. Entonces, dos cosas: cooperación, recursos, al máximo de recursos, porque esto es un tema de vida, como tú mencionaste, es un tema de vida, es un tema de sobrevivencia, es un tema de salud, de dignidad, de todo está aquí. Entonces,
todos los esfuerzos para ello, y segundo, un plan transparente que tenga enfoque de derechos humanos y que aborde, sobre todo pueda vacunarse las personas que están en mayor necesidad de aquello, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias y cerramos con Fernando nuevamente y hay que nombrarlo porque quizá lo que no se nombra no se recuerda y hay que tenerlo en la memoria. Tiene que ver con la crisis humanitaria que vivió Guayaquil y claro, el tema de la vacunación y el tema de la salud pública concierne mucho hacia la población. ¿Cuál debería de ser el enfoque de derechos humanos, Fernando? Tomando en cuenta también el tema de la institucionalidad que ha venido de menos de los hospitales y del tema de la atención. No porque deba ser así, porque ha sido mal administrada. ¿Cuál debería de ser este enfoque de derechos frente al tema de la vacunación? Primero, fortalecer el brazo ejecutor del proceso de vacunación. Es decir, todos estos problemas nacen porque tengo una estructura de salud pública nefasta, precisamente porque la intención del gobierno, el eje del gobierno, la voluntad del gobierno ha sido reducir a efectos de ahorrar dinero. Entonces, ese enfoque, que en realidad lo tienen bastantes candidatos y candidatas, tanto asambleístas como presidenciales, es también preocupante y no va a funcionar un proceso de vacunación cuando tú no crees en la misma estructura de salud de la salud pública. Y el enfoque de derechos humanos, así como lo mencionó Gina y lo mencionó Vivian, es bajo parámetros de necesidad, pero creería también que habría que agregarle el tema de lo etnográfico y lo geográfico, en el sentido de que los grupos prioritarios, los adultos mayores que se encuentren en una zona en donde no haya un mayor riesgo de contagio o qué sé yo, cuestiones técnicas ahí en cuanto a la salud pública, no serían prioritarios. Esto en el sentido de la vacuna, de que ese fue el argumento del ministro de Salud Pública para poder vacunar a su mamá. Entonces, habría que tener también parámetros técnicos en cuanto a cuál es el grupo, en cuanto a lo geográfico, que es susceptible de proliferar el tema del contagio. Entonces, además del tema de derechos humanos, de poder categorizar cuáles son los grupos que ameritan de primera mano las vacunas, también habría que tener este enfoque geográfico, o si no nos va a ocurrir lo mismo que ocurrió en la pandemia en la ciudad de Guayaquil. Pero como primer punto, el candidato que quiera ofrecer una vacuna y que esa vacuna sea efectiva, tiene que fortalecer primero la salud pública y toda la estructura, tomando en cuenta hospitales, personal médico y también los servicios y toda la institución que corresponde, porque como mencioné al principio, la pandemia, si bien es cierto, la crisis sanitaria no fue previsible, pero la crisis humanitaria sí, y de hecho fue responsabilidad de la misma administración y de las administraciones anteriores que han desmantelado toda la estructura de salud pública. Entonces, no va a servir de nada un proceso de vacunación si es que no fortalezco, si no mejoro la institucionalidad en cuanto a la salud pública. Muchísimas gracias, Fernando. Así cerramos y les agradezco esta conversación en este último programa previo a las elecciones de este domingo 7 de febrero. Estuvimos conversando con Gina Benavides de Arena, también con Vivian Hidrobo Mora y Fernando Bastías Roballo. Ustedes sacarán, amigos y amigas, quienes están viendo este programa, las conclusiones para el día domingo, y no solo el día domingo, esto es un tema que se va a seguir debatiendo y que lo vamos a seguir impulsando desde este espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestras invitadas e invitado. Nos vamos con una pausa, vamos a ver un video, siempre en esta información que queremos contribuir. Es impresionante, hay algunos temas que a pesar que el Consejo Nacional Electoral ha informado, no se conocen. Uno de ellos, la función del Parlamento Andino. Este domingo finalmente sí se votará por el Parlamento Andino. Ese ha sido el ofrecimiento del Consejo Nacional Electoral. Llegarán las papeletas para la elección de esta dignidad del Parlamento Andino. ¿De qué se trata? Cómo elegir un parlamento que tiene que ver con la integración y con, si bien no tienen un rol, no tienen en su función algo que le obligue al Estado, a cada uno de los estados integrantes del Parlamento Andino, a adquirir esta legislación o estas recomendaciones.
es un espacio consultivo, es un espacio de pensamiento de integración regional. Veamos qué es esto. Nuevamente un reporte con nuestra compañera Camila Albuja, qué es el Parlamento Andino para estas elecciones del domingo. Regresamos para el cierre del programa. ¿Parlamento Andino? ¿Conoce sus funciones? ¿Sabías que en las próximas elecciones también se elige el Parlamento Andino? Quédate en este video y entérate de más. El Parlamento Andino fue creado en 1979 en Bolivia y entró en vigencia en 1984. Es un órgano comunitario constituido por representantes de Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador, los países que actualmente forman parte de la Comunidad Andina. Algunas de las principales funciones del Parlamento Andino son la armonización legislativa, es decir, hacer compatibles los derechos humanos con las disposiciones estatales o federales. Garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones estatales. Garantizar el control político, que es una institución que explica y comprueba la democratización del poder. Y el fortalecimiento de la integración regional, que implica alcanzar objetivos comunes de diferentes países, tanto en el ámbito político, económico, sociocultural, legislativo y más. En la integración regional se debe garantizar un proceso de cooperación, coordinación, convergencia e integración. Sin embargo, la información pública sobre las propuestas y proyectos del Parlamento Andino es escasa, por lo cual se requiere más información para saber cuán efectivo es el Parlamento Andino. Ante esta escasa información, han surgido dudas en la población sobre la existencia del Parlamento Andino. Desde el 2003, los parlamentos andinos se escogen por un voto popular en Ecuador, donde se eligen 5 parlamentos principales y 5 suplentes. En estas próximas elecciones presidenciales se escoge el Parlamento Andino para el periodo del 2021 al 2025. Pese a las confusiones si el voto para el Parlamento Andino se darían en la primera o en la segunda vuelta, finalmente el Consejo Nacional Electoral aseguró que la papeleta para Parlamento Andino se logrará llegar a las 24 provincias del país para el 7 de febrero del 2021. ¿Y tú, ya conoces a las y los postulantes para el Parlamento Andino del periodo 2021 al 2025? ¿Qué opinas sobre la gestión del Parlamento Andino en la región? Sigue informándote a través de Wambra Medio Digital Comunitario, especial Voces y Propuestas, Elecciones 2021. Momento de cierre de este programa, 6º programa de Voces y Propuestas de Elecciones 2021 aquí en Wambra Medio Digital Comunitario, acompañando este análisis, aportes que tienen que ver con nuestros derechos. Finalmente continuará la vida después del 7 de febrero y aquellas personas que están exigiendo la ampliación o garantía de sus derechos, que es lo que hemos conversado en este programa con nuestras invitadas e invitado. Estábamos viendo esta información que la tenemos también colgadas en las redes sociales sobre la función del Parlamento Andino. Quizá uno de los retos de este espacio de legislación a nivel de integración regional del área andina tiene que ver con difundir mucho más su trabajo para que conozcamos en realidad cuál es el trabajo que realiza este espacio al que se destina presupuesto, ¿no? Tiene designación de presupuesto por cada uno de los gobiernos de los países. Es importante demandar y saber qué están haciendo las autoridades con ese presupuesto. Último programa antes de las elecciones, como les decía, este domingo tendremos cobertura especial durante toda la jornada, domingo 7 de febrero de las elecciones. Con la agenda informativa que siempre les hemos propuesto, cobertura desde diferentes comunidades de la Amazonía ecuatoriana, desde la sierra también comunidades campesinas y desde la costa también. Una forma de democratizar la comunicación también es llegar a esos otros sectores. Tendremos la compañía y el reporte de compañeros y compañeras de comunicadoras comunitarias aquí en Voces y Propuestas de Elecciones 2021. La próxima semana retomaremos la agenda informativa normal en Wambra. Recuerda visitar nuestro especial de elecciones en donde se encuentran todos estos programas de información, verificación que es parte de la coalición de verificación Ecuador Verifica también, en donde se encuentran varios medios de comunicación, universidades que están verificando los discursos, los datos, la información que no necesariamente es cierta, que se dice en campaña. Se ha hablado de que hay
mayoritariamente un tema de populismo penal, hay un tema de populismo electoral sobre ofrecimientos que te han dado en campaña. Medita tu voto. Es importante. Todas las apuestas que se han dado se han visibilizado en los comentarios en redes sociales en este programa. Incluso hay la apuesta legítima del voto nulo, es una corriente frente a un tema de inconformidad. Medita tu voto para este domingo, cuídate mucho, mantén las medidas de bioseguridad necesarias. Primero está la vida de la comunidad, de nuestros familiares. Tenemos los últimos mensajes para ya cerrar este espacio. José Luis Muñoz nos dice, Juan Muñoz nos dice, el cuidado de la tierra tiene que ser algo primordial. La creación de mucho trabajo con la crisis existencial del cambio climático es algo que puede ayudar mucho a todos y todas. José Luis Rivera, nuestros jóvenes con una comprensión dialéctica han demostrado un profundo conocimiento de la problemática nacional y de lo que se debe hacer con la participación directa. Esos son algunos de los comentarios y mensajes que tenemos en esta mañana en la transmisión en vivo y en directo por Wambra Medio Digital Comunitario. Cerrar con esta opinión de su servidor aquí en este programa. Está en crisis los derechos humanos y la visión de derechos humanos en el momento en que se genera desde los medios de comunicación y desde la administración de política un enemigo externo. En el momento en que nos ponen ejemplos de otros países que están viviendo crisis como un enemigo externo y que en el momento en que tienes en la frontera a personas que están migrando, que se están moviendo y como única política la represión y no el tema de la implementación de una visión humanitaria, estamos en problemas. Me refiero a lo que ha sucedido en los últimos días con la crisis de migración de personas, principalmente de la nacionalidad venezolana. No generemos enemigos externos. Son personas que tienen derechos. Y ahí encontramos una ausencia de política transversal de derechos humanos de este gobierno y de un discurso xenófobo que no toleramos en este espacio y que les pedimos a todas las personas poner en debate este tipo de cosas. Ha sido lamentable ver que existe esta crisis humanitaria en medio de las elecciones y se ha utilizado como discurso político. Eso también lo tenemos que reflexionar y eso es lo que votaremos este día domingo sobre qué tipo de país y administración de país queremos. Cualquiera que sea tu decisión, tómala de forma responsable. Nos despedimos. Esto fue Voces y Propuestas aquí en Wambra Medio Digital Comunitario. Nos encontramos en una próxima oportunidad.